Pero bueno, don Fabián Bolio es abogado constitucionalista, nos acompaña esta mañana. Gracias, don Fabián, por atendernos con una pregunta muy puntual en torno precisamente a beligerancia política. El gran problema, si es así, es que nosotros discutimos beligerancia política, que es un término todavía muy gaseoso en el contexto que vivimos. La regulación es urgente. Si se regulara más, si se discutiera más a fondo, si se le pusiera un marco, dejaríamos de pelear por el tema. No sé, ¿qué interpretación tiene a hoy usted, don Fabián? ¿Cómo me le va? Buenos días. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación para poder opinar. Bueno, sí, este término lo que significa es que existe una prohibición en la Constitución, en las leyes, para evitar que el presidente de la República, los miembros de los supremos poderes, utilicen el cargo, todos los medios puestos a su disposición para ejercer funciones públicas y beneficien entonces a un candidato en particular. Es curioso porque, no, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos no está prohibido, pero solo lo que se prohíbe es el uso de fondos públicos. Así es que toda la campaña que hace el presidente la hace con fondos donados, salvo su seguridad, por decirlo así. Por eso tiene que utilizar el avión y todas las escoltas, porque es un tema de seguridad nacional. Pero todo el resto de la campaña es financiada por fondos privados, por donaciones. En este caso no existe esa figura, es decir, no se puede beneficiar o hacer campaña en favor de un candidato o partido político en particular del todo. Pero ese no es el problema. El problema que nos tiene aquí es que la prohibición que está en el artículo 142 del Código Electoral se refiere sola y exclusivamente a la publicidad pagada. No lo dice así, pero usa el término publicidad. Y se entiende, ¿verdad? El código debió haber tenido una precisión allí, pero se entiende que usted hace publicidad cuando tiene una actitud o una conducta activa, es decir, publica, difunde, y que el Tribunal Supremo de Elecciones entendió que eso es pagado, lo que ustedes en el medio llaman pauta, ¿verdad? Pagar la pauta en los medios de comunicación. Y había excluido por años, toda la vida, desde que se publicó el Código Electoral y anterior, 2009, la simple información, es decir, los mensajes por los que el Poder Ejecutivo, los ministerios, las instituciones descentralizadas informan acerca de planes, programas, informan también acerca del cumplimiento de obras, construcción de obras, inauguración de obras, acueductos, y esto quedaba excluido. Entonces, de la noche a la mañana, el tribunal, sin caso, sin petición de alguien, sin estar pues de por medio algún tipo de conflicto de partidos políticos, apareció con una resolución que dice, mire, hoy amanecí como de buen humor o de mal humor y voy a cambiar mi criterio y voy a decir que ahora sí, ahora resulta que esa otra mitad, la información pura y simple, también está prohibida. Pero vean ustedes qué error, porque en el año 2000 se había modificado la Constitución Política, artículo 11, y se incluyó toda una regla que la resumo en una sola palabra, obliga a toda la administración a rendir cuentas. Es decir, después del Código Electoral se reformó la Constitución Política y ahora resulta que es obligación de todo el Poder Ejecutivo y toda la administración pública rendir cuentas. Entonces, es asombroso que el Tribunal Supremo de Elecciones ni siquiera cita el artículo 11 en su resolución.
O sea, como le digo, es una resolución de oficio que la publicaron sin un caso, no se sabe ni de dónde salió, ¿verdad? Cuál es la causa de la resolución, y deja por fuera la obligación de rendir cuentas. Entonces, vean el conflicto que se ha planteado. Existe una norma constitucional por una parte que dice tiene que rendir cuentas, y por otra, el tribunal dice no lo puede hacer. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora cómo hace el Poder Ejecutivo y las instituciones para cumplir la Constitución política? Para rendir cuentas, para informar. No estoy diciendo que haga campaña, que haga, porque no lo puede hacer, que haga expresiones en favor de un partido político, no. Simplemente decir, señores, en este ministerio hemos aprobado una política, por ejemplo, de adulto mayor o de protección de la niñez o este tema del tren, ¿verdad? El Incofer y el gobierno de la República han aprobado un proyecto de tren que consiste en ABCHD. Entonces, no lo puede hacer porque el Tribunal Supremo de Elecciones dejó sin efecto el artículo 11 de la Constitución Política. O sea, vean ustedes la gravedad del asunto. Y esa es la enorme polémica que se ha creado, por un lado. Y ahora, don Fabián, ¿qué procede, verdad, en este caso? Porque lo estábamos diciendo al inicio. O se dice que el tribunal no tiene autoridad para una cosa, que no puede intervenir en otra. Pues entonces, al final, ¿quién decide? Porque inclusive ayer nos estaban haciendo la consulta que si el mismo tribunal podría caer en beligerancia. Es que, digamos, en primero, la decisión del tribunal es inconstitucional, ¿verdad? Es contraria a la Constitución política, porque si hay un texto constitucional que dice que es obligación la rendición de cuentas, ¿verdad? Es permanente, diaria. Entonces, ¿por qué el Tribunal Supremo de Elecciones dice que no lo puede hacer? No puede rendir cuentas. Porque si, por ejemplo, yo apruebo este proyecto del tren, ¿verdad?, y lo pongo en la página de la Casa Presidencial y lo pongo en la página del Incofer para que cualquier ciudadano vea todos los datos, las rutas, en qué consiste el proyecto, eso está prohibido. Claro. Porque para el tribunal ya no es rendición de cuentas pura y simple, sino que es beligerancia política. O sea, que yo estoy con solo informar el proyecto del nuevo tren, estoy beneficiando a un partido político. No se sabe a cuál, porque el tren no está hablando de cuál partido político va a llevar en ese tren, en los vagones, ¿verdad? Es ridículo pensar así, pero ellos creen, el tribunal cree, que si usted informa o de la reparación de una carretera, o de la pavimentación de una carretera, o de la inauguración de un acueducto, y lo pone en su página, nada más informando que se inauguró el acueducto, tiene tal capacidad de litros por segundo para tanto número de personas, y resulta que usted está haciendo beligerancia política, pero la pregunta es, ¿en favor de quién? Claro. Y ahí no lo dice. Se inauguró un acueducto, bueno, el acueducto, el agua, ¿para cuál partido político es? ¿Verdad? Es ridículo. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer? Bueno, cuando hay un conflicto entre dos órganos del Estado, conflicto de competencias constitucionales, la Constitución le atribuyó a la Sala Constitucional esa función de árbitro y podría ser que resuelva ese conflicto diciendo que no procede esta prohibición del tribunal. O también un ciudadano podría plantear una acción de inconstitucionalidad contra esas decisiones del tribunal ante la Sala Constitucional, diciéndole lo mismo. O sea, es decir, que este artículo 11 que dice que hay que rendir cuentas, resultados y rendición de cuentas, está vigente, nadie lo ha modificado, y que una resolución oficiosa del tribunal no puede dejar sin efecto un artículo, una norma, una regla de la Constitución política. Claro.
Ahora, otra alternativa que no va a ocurrir es que alguien le pida al tribunal que de oficio revoque, porque el tribunal utiliza la regla de la Constitución que dice: las decisiones del tribunal son inapelables, son finales e inapelables, no hay ningún tipo de defensa más que pedirle que voluntariamente cambie de opinión, pero no lo van a hacer, evidentemente. Claro. Una pregunta final, don Fabián, que pues surge después de que se hiciera esta petición de levantarle la inmunidad al presidente por este tema de beligerancia, y es si en el caso hipotético, en la eventualidad que la Asamblea acepte la petición, se vote y quiten la inmunidad al presidente, digamos, en el escenario hipotético, me asalta una duda frente al tema de que él quede sin inmunidad y que se reviva el caso de concusión. Es decir, ya no teniendo la inmunidad, que era la discusión anterior, que se votó finalmente que no. Si eso revive todo un proceso y terminemos enredando acusaciones. No sé si estoy yo si la enredando las inmunidad cosas. aplica para ambos o solo para el tema Exactamente. de beligerancia. No sé, ya el presidente no tiene inmunidad. Se la quitaron por un tema de beligerancia, pero quedó sin inmunidad. No, es que es para el caso concreto. Ok. La inmunidad existe en todo Occidente, ¿verdad? En todo Occidente, para evitar esto que estamos viendo, que por las denuncias frívolas, que casi todas lo son, que por ataques de partidos políticos, diputados, ciudadanos contrarios al gobierno de turno, estén constantemente presentando denuncias, entonces el presidente estaría a todas horas del día defendiéndose, yendo a juicios, contratando abogados, y no puede gobernar. Y así se concibe en Occidente. Es una protección, una inmunidad de jurisdicción para que las autoridades desarrollen su función, su mandato popular con tranquilidad, y que solo en un caso en que verdaderamente el presidente o los ministros o los magistrados o los diputados hayan incurrido en un delito, solo en ese caso procede para ese caso el levantamiento de este fuero de protección. Ahora, vean el problema más grave que hay aquí. Es que el tribunal, por un reglamento propio, creó un órgano intermedio que se llama sección especializada, que no existe en la Constitución. Entonces la pregunta es, ¿por qué usted creó un órgano si no tiene la autoridad para hacerlo? Y este órgano, que se llama sección especializada, conoció de todas las denuncias que hay ante el tribunal, que me parece que son 10, y aquí dice, por ejemplo, la Constitución, el artículo 102.5, cuando dice que se investigan sobre parcialidad política de los servidores, que es otra manera de llamar la beligerancia política, aquí lo dice parcialidad política, pero dice, no obstante, si la investigación practicada contiene cargos contra el presidente de la República, ministros de gobierno, ministros diplomáticos, contralor, subcontralor, generales de la República o magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación. Hay una regla especial para los miembros de los supremos poderes, y es que el tribunal no lo juzga. Entonces, primero, no podía el tribunal crear este órgano, ¿verdad? Pues no tiene la autoridad, porque entre sus funciones que están aquí en la Constitución, ninguna permite delegar. El artículo 9 de la Constitución dice que se prohíbe delegar las funciones de los poderes del Estado. Dice, ninguno de los poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. Entonces, en primer lugar, el órgano no debe existir, esa sección especializada. Y eso crea una defensa para todos los miembros de los supremos poderes cuando el tribunal vaya a utilizar este órgano, esta sección especializada, para iniciar la causa. En segundo lugar, esos magistrados, 3 que son suplentes, cometieron otra falta muy grave, y es que si son 10 causas, tiene que analizar las 10 causas. Bueno, no tiene, porque no deberían existir, pero hipotéticamente
debieron haber conocido cada causa e identificar los hechos, las circunstancias de modo, tiempo, lugar, cuándo ocurrieron los hechos, y luego decir, ¿existe o no mérito en esta acusación? Es decir, se pasa el umbral de prueba necesario para creer que podría haber un caso. Y eso lo debe enviar al Tribunal Supremo de Elecciones para que el tribunal mande a la Asamblea Legislativa, nada más, y no crean que es para levantarle la inmunidad y que regrese el asunto al Tribunal Supremo de Elecciones, porque aquí está el punto. El Tribunal Supremo de Elecciones no tiene autoridad ni para sancionar a un ministro o un diputado o un magistrado o a uno hasta el mismo tribunal con suspensión de 2 a 4 años en sus cargos, y tampoco los puede destituir. Entonces, ¿para qué lo enviaron a la Asamblea pidiendo el levantamiento de la inmunidad si no tiene ni esta sección especializada ni el Tribunal Supremo de Elecciones autoridad para sancionar al presidente de la República? Entonces me parece que ya llevamos dos asuntos, dos casos, claro, o mejor dicho, 2 incumplimientos muy graves de la Constitución política. Don Fabián, gracias. Este es un tema de discusión y obviamente cada vez salen más cosas. No, total. y además, yo creo que, y es lógico que en un programa, en un noticiero, pues no se pueda cubrir todo lo que se quisiera preguntar, porque obviamente son programas que si quisiera tener programas muy especializados para entender mucho, porque es complejo, no es fácil entender todo este galimatías en el que nos hemos metido durante los últimos días. Pero por ahora le quiero agradecer mucho a don Fabián que nos haya atendido esta mañana aquí en Desde Buena Mañana, don Fabián. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes y estoy a su disposición cuanto que quieran ustedes ampliar. Muchas gracias. Sabemos que sí. Fabián Bolio es abogado constitucional.